de palabras frescas. En el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitador. De 50 naciones estamos en el puesto 20, 21, 22. Es mediano y estamos estancados. Y yo creo que ahora deberíamos darnos cuenta que de la calidad de la educación va a depender la calidad de nuestra vida en los años que vienen. No solo la calidad de nuestra vida desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista afectivo. Y que, por lo tanto, la educación no es algo que afecte solo a los padres de los niños y niñas en edad educativa, sino que es una preocupación que debíamos tener todos porque nos estamos jugando el futuro en el futuro de nuestros alumnos y, por lo tanto, nos afecta a todos. A propósito de lo que comentan, ¿no? Y en el sistema en el que estamos actualmente, que es fundamental fomentar una educación de calidad porque es parte del futuro, y además estamos en una encrucijada, en una especie de revolución digital donde las nuevas tecnologías casi se apoderan de nosotros. Me gustaría preguntarte, haciendo converger ambas cosas y sabiendo que tú también has trabajado muchísimo el estudio de la inteligencia, ahora estamos en un momento de profundo debate sobre la inteligencia artificial. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Vamos a ver, yo sigo el tema de la inteligencia artificial desde que apareció y por una casualidad, porque yo tenía 17 años, es decir, en el año 56, estaba en primero o segundo de bachillerato, y un profesor de matemáticas un día en clase nos dijo, bueno, ha pasado una cosa en Estados Unidos, en una universidad, en la Universidad de Dartmouth, que de repente han inventado la inteligencia artificial. Y aquello todavía no se sabía lo que era, porque se acababa de crear el nombre. Pero a mí me intrigó tanto que durante todos estos años he seguido la marcha de la inteligencia artificial, de las investigaciones, que han sido muy irregulares. Desde el principio se llamó inteligencia artificial al fenómeno de que algo que se lo hiciera una persona consideraríamos que era inteligente, lo hace sin embargo una máquina. De manera que la máquina hacía funciones que tradicionalmente estaban atribuidas a la inteligencia humana. Al principio fue una salida absolutamente espectacular, porque la máquina por su cuenta empezó a resolver problemas matemáticos de alta complejidad y además de una manera muy elegante. Y todo el mundo pensó, si hace esto con algo tan difícil como son las matemáticas, la inteligencia humana va a ser desbancada en muy poco tiempo. Y sin embargo, la inteligencia artificial se paralizó durante por lo menos casi 20 años y no avanzó nada porque chocó con actividades que nosotros hacemos con muchísima facilidad y que, sin embargo, para ella era de una enorme complejidad. Una de ellas era reconocer patrones no bien definidos. Es decir, fíjense ustedes que cuando nosotros vemos una cara, reconocemos esa cara, si está seria, si está triste, si está riendo, si está de perfil, si está de frente, si se ha cambiado el peinado. El poder reconocer la misma cara en toda esa variedad de aspectos, nosotros lo hacemos sin pensar que estamos haciendo nada especialmente difícil. Y, sin embargo, los ordenadores eran incapaces de hacer eso.
Reconocían con mucha precisión los códigos de barras, que son siempre iguales, pero en esos patrones confusos no sabían qué hacer con ellos. 20 años después, hace poco tiempo, se cambió la manera de estudiarlo, porque en vez de intentar resolverlo aplicando las máquinas procedimientos lógicos, se empezó a aplicar procedimientos estadísticos y de probabilidades. Y ahora ha dado un salto absolutamente descomunal y además con una rapidez que nos ha sorprendido a todos. Ustedes habrán oído estos días en la prensa que ha aparecido una cosa misteriosa que se llama el chat GPT. El chat GPT significa Generative Pre-Training Transformer. Es un sistema de generación de cosas que ha sido previamente entrenado y que, bueno, pues que transforma las cosas. Entonces, ahora sí que estamos viendo que la inteligencia artificial hace cosas que antes nos parecían que eran absolutamente exclusivas del ser humano. Es decir, produce textos de buena calidad que es muy difícil distinguir si los ha escrito un ser humano, manejando muchísima información y además introduciendo algunas variantes sorprendentes. Les voy a poner un ejemplo. Ahora estamos en el ChatGPT número 3. Hace muy poco tiempo estábamos en el número 2. Y en el número 2, para hacer prueba de cómo es un programa que se le hacen preguntas y el ordenador responde. Entonces, al ChatGPT 2 le hicieron una pregunta. ¿Qué vio Cristóbal Colón cuando en el año 2015 llegó a América? Entonces el ordenador respondió, pregunta falsa, Cristóbal Colón murió en el año 1500 tal, no pudo llegar a América en el 2015. Y se quedó ahí. En el chat 3 le han hecho la misma pregunta. Y entonces el ordenador ha contestado lo mismo. Pregunta equivocada, Cristóbal Colón murió en el 1900 tal. Pero ha añadido, pero tal vez lo que pregunte es que imagine, ¿y si hubiera en este momento Cristóbal Colón llegado a América? ¿Qué le habría sorprendido más? Pues había sorprendido el tamaño de los barcos, el medio de propulsión. Ya aquí estamos haciendo otra cosa distinta. Ya el ordenador, por su cuenta, ha pensado algo más. No ha respondido solamente a la pregunta, sino que ha imaginado otras soluciones distintas. Bueno, esto es un alarde absolutamente colosal. ¿Qué problema se nos plantea ahora? Que no sabemos muy bien cómo va a influir esto en la vida de todos los días y cómo deberíamos educar a nuestros alumnos para que sepan manejarse en un mundo que va a estar invadido por estos sistemas que van a ser cada vez más potentes. En 3 meses estamos ya en el 4 y Elon Musk, ya saben, el de Tesla, el que ha comprado Twitter, pues ha fundado ahora otra nueva compañía para seguir investigando allí y, por su parte, Elon Musk es el fundador de una sociedad que se llama Neuralink, que lo que estudia es cómo establecer contacto directo del cerebro humano con los ordenadores mediante unos implantes cerebrales. De manera que estamos en un momento en que la tecnología va con tal rapidez que entonces los que tenemos que ocuparnos de la educación de nuestra gente joven tendríamos que ser mucho más sabios de lo que somos, estar muy al tanto de lo que es la tecnología, porque tenemos que saber para qué mundo estamos preparando a nuestros chicos y chicas. Yo durante 5 o 6 años he dedicado a investigar un tema que lo he llamado Proyecto Centauro, para intentar ver cómo deberíamos educar la inteligencia de los niños para este mundo que va a estar tecnológicamente muy avanzado
y donde el problema que se plantea es, ¿pero quién va a tomar las decisiones? Si las decisiones se toman solo a partir de la mejor información, los ordenadores tienen mejor información que nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un cuello de botella. No podemos leer más de 600 palabras por minuto y leyendo muy rápido. Un ordenador puede leer 600 millones de páginas al minuto y claro, eso es absolutamente imbatible. ¿Cuál es el problema? Que la inteligencia artificial lo que maneja son datos. ¿Sí? Lo que maneja son conocimientos, lo que maneja son información. Pero un ordenador no maneja otra cosa que para los seres humanos es muy importante. Y ustedes están ahí desde que hemos estado y están viendo esta pared. Y de esta pared están recibiendo dos tipos de información. Una que es blanca y otra que les gusta o no les gusta. Bueno, que es blanca es una información, que les gusta o no les gusta es una valoración. De la parte cognitiva vienen todos los conocimientos, las ciencias, la lógica. De la otra parte vienen las emociones, vienen los valores, vienen el afecto, viene el comportamiento. Claro, como lo que hace la inteligencia artificial es dividir eso, si nosotros basáramos nuestro comportamiento solo en la inteligencia artificial, dirigiríamos el comportamiento solo por datos, pero no por valores. Y de ahí pueden salir cosas muy raras. Entonces, ¿cuál era el proyecto sobre el que estoy trabajando? Vamos a ver cómo conseguimos formar la inteligencia de nuestros chicos y chicas para que aprovechen en el aspecto cognitivo lo que les viene de la inteligencia artificial, pero sepan aplicar para dirigir toda esa acción lo que les viene de su aspecto emocional, de su aspecto moral, de su aspecto ético, de su aspecto evaluativo. Y yo creo que eso nos podría permitir rediseñar la educación, pero tenemos que hacerlo con muchísima rapidez. Con muchísima rapidez porque las cosas están absolutamente aceleradas. Y eso, Ana, no es solo una cosa para nuestros alumnos, es una cosa para todos. Por eso a mí me gustaría que se llevaran a su casa de esta charla por menos una cosa, que es que todos estamos sometidos a una ley universal del aprendizaje que dice lo siguiente: toda persona, es decir, ustedes, mis alumnos, mis nietos, toda persona, toda organización, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, a más velocidad. Y es una ley implacable. Es decir, a ninguno de nosotros nos han preguntado, ¿quiere usted aprender a manejar un ordenador? Lo que han dicho es, o aprende usted o está fuera. Y se acabó. No hay. Eso, como el entorno va a aprender va a cambiar cada vez más rápidamente, significa que todos vamos a estar teniendo que aprender cada vez más rápidamente. Y ahí debíamos intentar hacerlo con el ánimo de cuando un niño entra a la escuela. Decir, qué bonito es esto de aprender. No, qué lata esto de tener que estudiar. No, tenemos que recuperar también las personas de edad, el gusto por aprender. Y eso, los que hemos dado clase a personas de la tercera, o de la cuarta o de la quinta edad, nos damos cuenta de hasta qué punto las personas de edad también pueden valorar el hecho de aprender, si se lo planteamos bien, porque es una de las grandes experiencias de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, no mentía cuando decía que era un regalo tener esta tarde aquí a José Antonio Marina, escucharlo es verdaderamente un regalo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo una etapa de mi vida estuve dando clases en la Universidad para Mayores en la Complutense y no he visto mayor motivación estupendo. Que en esas edades y tenían pues, que hacerse con cosas que no era sí o no, había que aprenderlas y había que aprenderlas.
Respecto a todo lo que nos has dicho, que me ha dejado pensando sobre la inteligencia artificial, es cierto que para la información o para el conocimiento, para el almacenamiento de datos, lo que hablábamos de la traducción durante la comida, son capaces de traducir a lenguas que incluso se están perdiendo y tienen ese compendio de datos que hace que procesen muy rápidamente traducciones. Pero, ¿qué pasa con el aspecto emocional? Yo creo que ahí, o sea, yo no creo que salga un Quijote de la Mancha de la inteligencia artificial. Sí, bueno, yo ahí, tanto como eso, no estaría... no me atrevería tampoco a negarlo por una cosa que es todavía más misteriosa. Con estas cosas tan estupendas que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, los sistemas de traducción han mejorado muchísimo. Ahora, traducciones directamente de la voz. Eso era absolutamente impensable técnicamente hace muy poco tiempo. Y sin embargo, ahora la calidad de las traducciones está mejorando. Lo chocante es que el ordenador no entiende nada de lo que está haciendo. No es que sea una máquina muy lista que comprende y nos dice... No. El ordenador lo único que tiene es esa palabra mágica que ha aparecido ahora. Tiene muchos algoritmos. Un algoritmo no es nada más que un mecanismo que actúa automáticamente. Eso es lo que es un algoritmo. Es decir, la tabla de multiplicar es un algoritmo. ¿Para qué? Pues para multiplicar. Entonces, la máquina tiene muchos algoritmos, tiene sistemas de probabilidades y entonces maneja la información como podría manejar cajas. Es decir, no entiende nada de lo que está haciendo. Y, sin embargo, los resultados son realmente resultados muy buenos porque previamente los hemos entrenado. De manera que hay la dificultad está en que tenemos que entrenar a los ordenadores, pero teniendo en cuenta que otra de las cosas sorprendentes que hacen es que pueden aprender ellos solos. Les pondré un ejemplo. El programa AlphaZero de Microsoft para jugar al ajedrez pasa de no saber nada a tener la calidad de un maestro de ajedrez de primer rango, pero se llama maestro de ajedrez, en 6 horas. De manera que en 6 horas es capaz de aprender todo eso. ¿Por qué? Porque en esas 6 horas es capaz de jugar contra él mismo pues 500 o 600 millones de jugadas, de partidas de ajedrez. Y de esos 500 o 600 millones de jugadas va aprendiendo cuál ha sido la buena jugada y la mala jugada. ¿Entiende las reglas? Si es que no entiende nada, es una máquina. Pero es una máquina que tiene una función combinatoria gigantescamente expandida. Tampoco entendía nada una máquina sumadora cuando sumaba y restaba. No entendía nada, tenía unos engranajes que le hacían hacer eso. Bueno, estos son unos engranajes, comillas, algoritmos enormemente complejos y que, sin embargo, lo que hace es este tipo de maravillas. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Pero a mí me parece más interesante, Ana, que decir ¿y qué va a ser capaz de hacer? Decir, pero ¿qué importancia puede tener en nuestro comportamiento? Porque donde está el tema importante es ¿pero quién va a dirigir nuestro comportamiento? ¿Lo va a dirigir la máquina o vamos a seguir dirigiéndolo nosotros? Y es ahí donde deberíamos poner el foco. Y en otra cosa que tiene que ver con la lectura. Si un ordenador puede hacer todas esas cosas sin entender lo que hace. Nosotros tenemos una función distinta. Nosotros podemos comprender lo que hacemos. Y el acto de comprender es un acto de excepcional importancia. Y es un acto en que nos deberíamos fijar mucho para tomar decisiones después de haber comprendido. Por ejemplo, nosotros podemos usar todos un ordenador, un teléfono móvil, y sabemos usarlo. Y podemos hacerlo sin comprender cómo funciona un móvil. No, yo lo uso, tengo resultados, lo aprovecho y ya está. De manera que nos acostumbramos a usar las cosas sin entenderlas. Pero claro, eso funciona con el móvil, no funciona
con otros asuntos. Por ejemplo, con las personas. También puedo aprender a usar de las personas. Otra cosa es comprenderlas. Bueno, respecto de las personas, mejor es primero comprenderlas y después mantener relaciones con ellas. De manera que ahí ya la comprensión es importante. Respecto de las instituciones, yo puedo utilizar los sistemas bancarios. Bueno, es mejor que comprenda cómo funcionan, porque si no, posiblemente voy a meter la pata. Yo puedo saber utilizar las instituciones democráticas. Bueno, sería bueno que comprendiera lo que son las instituciones democráticas. De manera que ahí tenemos una experiencia que es específicamente humana, que es, yo no solamente puedo conocer los datos, yo puedo comprenderlos. Y al comprenderlos significa que estoy integrándolos, bueno, en un modelo lo más cohesionado posible, lo más coherente posible, que me permite anticipar cosas, que permite comprender el pasado, que me permite tomar buenas decisiones. Y entonces, el tema de la comprensión es, por ejemplo, esencial al tema de la lectura. Yo puedo leer una cosa. ¿Cuándo la comprendo? Cuando soy capaz de toda la información que me han ido dando palabras sueltas, de repente, en mi conciencia, adquiere todo una forma definida. Que digo, ahora caigo. Lo que antes eran palabras sueltas, de repente digo, ahora comprendo lo que pasa. Cuando veo el comportamiento de una persona, digo, ¿por qué ha hecho esta cosa tan rara? Bueno, cuando sé exactamente sus creencias, sus motivaciones, sus intereses, digo, ahora he caído. Ahora he conseguido unificar toda esa información. Lo que me permite la lectura, por ejemplo, es, aparte de aumentar el conocimiento, es que lo que puede aumentar es mi capacidad de comprensión de la realidad. Porque la capacidad de comprensión de la realidad se da mediante palabras. Y entonces, para comprender un acto o incluso una fotografía, bueno, necesito que me la expliquen con palabras, porque la palabra es el instrumento que tengo para comprender la realidad. Eso de que una imagen vale más que 1000 palabras no es verdad. Nada más que en el aspecto, digamos, emocional. Si yo veo una fotografía muy hermosa, me emociona, pero puedo no saber exactamente qué significa, no saber qué es lo que es. No sé si ustedes recordarán una fotografía que se hizo muy famosa, porque le dieron además todo tipo de premios, que era una niña desnuda corriendo por una carretera. Bueno, era una fotografía muy impresionante, pero para saber qué era aquello, había que saber que esa niña era víctima de una guerra civil, de un bombardeo, de que estaba sucediendo en Vietnam, que era... Todo eso es lo que iba más allá de la imagen y eso me lo tenían que explicar con palabras. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la necesidad de la lectura, estamos hablando de que la lectura me permite la comprensión del mundo, que no tenemos otro procedimiento en este momento de hacerlo, porque es a través del lenguaje como el mundo se nos descifra, como el mundo resulta comprensible para nosotros, como podemos aprender a comprender las emociones de otra persona, porque nos explican allí. Pues retomando el tema... Te he dejado la faena. No. Sí, justo quería comentar sobre el libro que os he recomendado. También os recomiendo muchísimo Las lectoras, que es otro gran libro sobre lectura y lectoras de José Antonio Marina. Os recomendaba este pequeño tratado, que es un tratado de magia, así lo hacen saber sus autores al comienzo. Y en él habla del prodigio que supone pues, el lenguaje, lo que acaba de decir Antonio, el lenguaje, las palabras, la escritura, la lectura. Me he permitido recoger algunas citas de las muchas maravillosas que hay en el libro y les voy a leer algunas, como por ejemplo, lo más llamativo de las palabras no es que representen el mundo, sino que provoquen sentimientos reales. La escritura permitió atesorar el mundo entero. La riqueza léxica, la argumentación, la explicación, la expresión de los propios sentimientos, la comprensión de los sentimientos ajenos, la libertad del pensamiento, se adquieren
a través de la lectura. José Antonio, así a grosso modo, ¿cuáles son los principales beneficios de la lectura y por qué leer es algo esencial para el ser humano? Vamos a ver, cuando intentamos fomentar la lectura, nos solemos tener como argumento algo que es solo argumento para los convencidos, que es vas a disfrutar mucho leyendo. Bueno, si cargamos ahí el argumento, cuando una persona es pues yo no me divierto nada, se acabó la discusión. Eso es verdad y todos los amantes de la lectura hemos disfrutado muchísimo leyendo, precisamente porque es una magia. ¿Qué entendemos por magia? Magia es cuando un objeto pequeño, un objeto cotidiano, un objeto normal, tiene poderes extraordinarios. Eso es lo que significa la magia. Bueno, ¿qué cosa más cotidiana que un libro? El hecho de que un libro pueda producir efectos prodigiosos, eso es lo que es la magia. Y esa magia se adquiere mediante la lectura, de manera que quien es capaz de experimentar la magia tiene una fuente de disfrute y de satisfacción realmente importante. Pero si queremos que nuestro argumento de la lectura vaya más allá de eso, tenemos que cambiar de tono. En primer lugar, la lectura es importante porque nuestra inteligencia es lingüística. De manera que nosotros pensamos con palabras y aprendemos realmente a ver el mundo con palabras y aprendemos a sentir con palabras. Y esto puede parecer muy raro, pero fíjense, una de las sorpresas que he tenido en mi vida de investigador es que escribí un diccionario de los sentimientos para ver cómo la lengua castellana, en primer lugar, pero hice muchas comparaciones con otras lenguas, ha designado los sentimientos. Claro, es muy interesante porque cada una de las palabras que designa un sentimiento es una herramienta para analizar los sentimientos, para saber exactamente qué es lo que sentimos. Y en eso el lenguaje es muchísimo más fino analizando que los tratados de psicología. Les pondré un ejemplo. En los tratados de psicología se estudia la tristeza. La tristeza es un sentimiento desagradable que se tiene tras la pérdida de un objeto valioso. Ya está. Y ahí se queda. Si preguntamos al diccionario, nos dice, bueno, dígame usted qué tipo de tristeza. Porque hay tristeza, hay melancolía, hay nostalgia, hay abatimiento, hay depresión, hay culpa, hay envidia, que es tristeza por el bien ajeno. ¿A qué tristeza se refiere? Entonces, ¿qué pasa? Que el tener esa cantidad de palabras para analizar los sentimientos me sirve para comprender los sentimientos. Y eso tiene una función utilitaria clarísima. Bueno, hay una enfermedad que se llama alexitimia, que es la dificultad de verbalizar los sentimientos. Lo tiene mucha gente y es una verdadera enfermedad porque son personas que sienten cosas y al no saberlas poner un título lingüístico, pues lo que viven es una vida emocionalmente muy confusa. Es que no sé lo que siento. Bueno, vamos a ver. Intenta analizarlo con las palabras que tienes a tu disposición. Y en ese momento se van aclarando las cosas. Por ejemplo, a los niños pequeños conviene que enseguida aprendan un par de palabras para designar sus sentimientos. Por ejemplo, que tienen miedo o, por ejemplo, que están enfadados. Y en el momento que los niños, que cuando sienten esas dos cosas se sienten manejados por fuerzas que no controlan y en general les da miedo, cuando pueden nombrarlos entran en un terreno ya, digamos, de una cierta serenidad. Ya sé que esta cosa tan rara que me está pasando es que estoy enfadado. O que esta cosa tan desagradable que me está pasando es que tengo miedo. Entonces, esas dos palabras, cuanto antes las maneje el niño, mejor. Y luego va a tener que aprender a manejar otras porque van a tener que
van a tener que analizar sus sentimientos. De manera que ya tenemos nuestra inteligencia, es lingüística, y necesitamos comprender el mundo con palabras, y la lectura, que es la máxima perfección, digamos, por los textos que está tratando del uso del lenguaje, nos permite utilizar mejor el lenguaje. Pero en segundo lugar es que nuestra convivencia es lingüística. A mis alumnos, que no les interesaba, yo les daba filosofía, pero me interesaba mucho hablar del lenguaje y siempre hablaba del lenguaje. No les interesaba especialmente porque, claro, en la enseñanza, como explicamos el lenguaje, es catastrófico. Pero vamos a ver, ¿a quién le va a interesar hacer un análisis estructural sintáctico de una frase? ¿A quién le va a interesar el distinguir los paradigmas lingüísticos, los sintagmas lingüísticos, esa especie de jerga técnica que para los técnicos está muy bien, para los alumnos es absolutamente demoledora? No, lo que tenemos que explicar es por qué es tan importante el lenguaje. Y yo a mis alumnos, sobre todo ya de adolescentes, les atraía con una cosa. Mirad, el 80% de las parejas que van a los consejeros matrimoniales en Estados Unidos van por algo que tiene que ver con el lenguaje. Primero, no hablamos. Segundo, no hablamos de ciertas cosas. Tercero, hablamos pero no nos entendemos. Esa es realmente la lingüística que yo creo que debíamos dar en la escuela, que es lingüística de cuarto de estar, cocina y dormitorio. Vamos a ver, ¿qué fenómenos lingüísticos están sucediendo allí? Para hacer que se comprenda. Por ejemplo, hombres y mujeres utilizan el lenguaje de distinta manera para resolver problemas, en especial para resolver problemas afectivos. La mujer utiliza el lenguaje para elaborar el problema, es decir, mientras está hablando del problema, está metabolizando, está viéndolo, El hombre piensa que hablar de un problema afectivo es lo peor que se puede hacer. Así que mejor me callo y no digo ni palabra, porque si no me voy a hacer un lío. Así que, bueno, vamos a ver, esto en cuanto se lo explicas, en el momento de la comunicación, de la convivencia, es realmente importante. Yo les contaba, por ejemplo, una anécdota. Manolo y Pilar. Manolo y Pilar tienen una niña adolescente, alumna mía, que se llama Pili, y que les ha puesto a su madre un ultimátum. Mamá, ya Jimmy es el pelanas ese con el que sale. Jimmy y yo hemos decidido que ya no vamos a ser auténticos y que vamos a pasar un fin de semana aquí en casa los dos y otro fin de semana en casa de Jimmy. Y Pilar dice, que voy a dejar el pelanas ese que venga aquí con la niña y que se acueste con la niña en la habitación de la niña por encima de mi cadáver. Bueno, pero es un asunto que le inquieta. Entonces, como le inquieta, su manera de intentar elaborar a ver qué hago en este lío es hablarlo ¿con quién? Con quien tiene más cerca, Manolo. Entonces empieza a contárselo. Bueno, Manolo ya lo primero que hace es, por utilizar la finura del lenguaje español, que los adjetivos posesivos cambian mucho respecto de los hijos. Unas veces son mis hijos, otras veces son tus hijos, y otras veces... Bueno, en este caso, Pili es el hijo de ella. Así que es... Bueno, mira, ese es un asunto que arréglalo tú con tu hija. Entonces, Pilar dice, vamos, ya está. Y sigue elaborando el problema. Claro, como le inquieta, pues se enfurece, se cabrea. Manolo piensa lo peor que podía pensar. A Pilar le va a dar un ataque de histeria. Y tiene que intervenir. Y entonces dice, mira, vamos a ver, Pilar, lo que tienes que hacer es esto. Y Pilar ya sí que se sube por las paredes. Pero si no quiero que me digas lo que tengo que hacer, quiero hablarlo. Porque al hablarlo, vamos a hacerlo. Y entonces es cuando le monta un pollo. Y entonces Manolo llega a la conclusión definitiva. Esto ya lo sabía yo. Lo peor de todo
hablar. Mira que si me hubiera estado calladito y le hubiera dicho, Pilar, lo siento mucho, pero es que tengo hoy un lío con la oficina, no hubiera pasado nada. Al explicarle esto a mis alumnos, que era un asunto que de una manera u otra lo reconocían muy bien, aunque estuviera un poquitín, digamos, dramatizado en exceso, pero se daban cuenta de hasta qué punto, por ejemplo, evitar los malentendidos es una función absolutamente necesaria para la convivencia. Es que todo esto lo aprendemos si cojo mediante la lectura de los textos apropiados y veo qué es lo que sucede en esas situaciones. Y si me doy cuenta de que comprender el lenguaje y la función que tiene, ya hemos visto, función para comprender, función para entender mis sentimientos, función para entender los sentimientos de los demás, función para la convivencia, entonces estamos viendo que estamos rodeados de toda una urdimbre lingüística. Pero todavía hay otra tercera. En este momento, la única posibilidad de ser libre de pensamiento es la lectura. Y si quieres ser esclavo de pensamientos, las redes sociales. De manera que las redes sociales son esclavizadoras, la lectura de libros es liberadora. Y eso lo vieron muy bien y lo entienden muy bien cuando se lo explicamos. Que es, durante la República había un cartel muy bonito que yo lo pusimos en una de las ediciones que hicieron de la conspiración de las lectoras, lo puse, porque ponía la mejor defensa contra el fascismo, la lectura. Y yo decía, ¿os dais cuenta que todos los dictadores lo primero que hacen es censurar la lectura? ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú puedes escoger los libros, estás pudiendo escoger los caminos de tu liberación o los caminos que expanden tu punto de vista o los caminos para liberarte del pensamiento políticamente correcto o del adoctrinamiento, cosa que no se da en las redes sociales, porque las redes sociales, por el formato que tiene, es un formato realmente esclavizador. No te dejan, estás demasiado sometido a estímulos continuos y, por lo tanto, no te deja tiempo para la reflexión. Y una cosa más grave, como son formatos muy pequeños, en un formato muy pequeño se puede transmitir un insulto, un eslogan publicitario, un clip, lo que no se puede transmitir es un argumento, porque el argumento necesita textos largos. Entonces, en este momento en que vemos que incluso también personas mayores están perdiendo la capacidad de atender textos largos, estamos en un momento peligroso de tosquedad intelectual. Nos estamos moviendo no por argumentos, sino por golpes emocionales o golpes informativos o por trending topic. Y claro, manejar toda una vida por trending topic es estar sometido al albur más imprevisible y posiblemente más estúpido, porque casi todos los trending topics son estúpidos. De manera que lo que tenemos es que recuperar. Mira, es que una cosa que dice un gran filósofo, Popper, conviene que se enfrenten nuestros argumentos para que no tengan que enfrentarse las personas. Si quitamos el argumento de nuestra vida política, antes o después se enfrentan las personas. Y todas estas cosas son las que tenemos que movilizar alrededor de la lectura, que son digamos, pesos pesados de nuestra vida personal y nuestra vida política. Bueno, yo te hago una pregunta más y adelanto que por hora, para que vayáis pensando, por si tenemos tiempo para alguna pregunta del público. En este libro de la magia de leer habláis de algunos momentos en los que se produce esa magia de lectura en grandes personajes de la historia. A mí me gustaría preguntarte, José Antonio, ¿cuándo o si recuerdas con qué libro se produce esa chispa, esa magia de la lectura cuando era un niño? Sí, yo creo que no tan niño, un poquitín en la primera adolescencia. Bueno, en la primera adolescencia no hay nada más absurdo que intentar que en la adolescencia se lean los clásicos, porque los clásicos son obras difíciles, lejanas.
En adolescencia hay que leer a los poetas románticos. A mí me encantaba, y a mí me encantaba Becker como casi todos los adolescentes. Bueno, eso pues me emocionaba mucho. Cuando fui un poco mayor, me interesó muchísimo una novela, pero vamos, todavía dentro de la adolescencia, una novela del escritor francés más leído, que es Antoine de Saint-Exupéry, pero no El Pequeño Príncipe, sino una que se llamaba Vuelo de noche, porque era una experiencia de un piloto que me pareció, tenía algo de aventura, me pareció una cosa fantástica. Y un poquitín más, pero también todavía ya en el bachillerato, descubrí en el mundo ya más en el mundo del pensamiento, algunos ensayos de Ortega, por ejemplo, El Espectador, que sigo recomendándoselo a mis amigos, a mis alumnos jóvenes, porque es tal la brillantez de la escritura, la brillantez del pensamiento, que me parecía estimulante, que es lo que en ese momento hace falta respecto del pensamiento, que es un pensamiento que te den ganas de seguir leyendo o de seguir estudiando. En aquel momento tuve una fascinación, pero por 2 páginas, solo de un autor, que era Miguel de Unamuno, a quien luego cogí franca antipatía. Pero en aquel momento yo le consideraba que era de la familia, porque había estudiado con mi abuela, habían sido amigos. Unamuno había escrito muchas cartas, pero se destruyó durante la guerra. Le había prorrogado uno de sus libros, y entonces yo hablaba de Unamuno de niño, como que no le había conocido, pero vamos, como si fuera de la familia, porque sí, es un amigo de mi abuelo. Y había 2 páginas de uno de sus libros, que es La vida de Don Quijote y Sancho, en el que lo que está diciendo es una cosa así como hay que lanzarse una nueva cruzada, que es descubrir el sepulcro de Don Quijote. Descubrir el sepulcro de Don Quijote porque él fue el que salía a deshacer entuertos. Lo de deshacer entuertos era un poco parecido a lo de deshacer nudos, a desfacer entuertos, así que estaba ahí. Y entonces, y Unamuno decía, y cuando alguien os diga, ¿y eso para qué vale? ¿Para qué vale luchar contra un mentiroso si siempre habrá mentira en la vida? ¿Para qué luchar contra un injusto si siempre habrá injustos en la vida? Y Unamuno se encrespaba y se quedaba. Mentira, eso es absolutamente mentira. Nadie puede decir que si no somos capaces de eliminar o de quitar la mentira en un caso concreto, a lo mejor desaparece la mentira de todos los lugares. Y esa especie de gran impulso utópico, a decir, mira que si la vida está muy complicada, bueno, pero si pasara un poco, como cuando de niño jugábamos con un caleidoscopio, ¿se acuerdan ustedes? Aquel tubito que dábamos una vuelta y cambiaba el dibujo. Bueno, si a lo mejor el mundo está fatal, pero a lo mejor si hiciéramos algo que es muy pequeñito, girar un poquito la manera de verlo, a lo mejor las cosas se resolvían con más rapidez de lo que se podía pensar. Y ya con esto ya termino, Ana, pero es que es un asunto con el que muchas veces me gusta terminar, sobre todo cuando hablo a profesores o cuando hablo a padres, pero en general yo creo que vale para todo. Les suelo contar dos historias. Una que yo sitúo en Toledo porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío, que ya tenía esa afición tan hispánica, que es que nos gusta mucho ver trabajar a los demás. Pues sí, pues estaba dándose una vuelta por el Tajo viendo cómo trabajaban. Y llega donde están los canteros, que están con el escoplo y con el mazo. Entonces se acerca al primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero, que debía tener un mal día, le dice, bueno, pues aquí estoy con esta piedra dichosa, con el polvo, el calor que hace, el capataz que es un cabrón, en fin, pues un desastre.
Pasa el segundo, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? ¿Qué talle esta piedra? ¿Para qué? Ah, pues no lo sé. Pasa el tercero, repite la pregunta. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta, muy entusiasmado, estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Entonces, lo que estaba haciendo era muy poquito, como los demás. ¿Qué es lo que le pasaba? Pues le pasaba que él no había perdido el sentido de lo que estaba haciendo. Él estaba comprendiendo lo que estaba haciendo. Estaba tallando una piedra para hacer una catedral. Cuando un profesor o una maestra está intentando que el niño no se atasque en la tabla del 7 y lo repite una vez y sabe que al año que viene lo va a tener que volver a repetir con otro. Y bueno, si te quedas ahí, verdaderamente tu trabajo es como del primer cantero, vaya una pesadez. Pero si mantienes el hilo con el proyecto, tú lo que estás es construyendo realmente la humanidad, estás construyendo el futuro de estos niños, estás construyendo un modo de vida mejor. Y eso sí da sentido a lo que estás haciendo. Y la segunda historia, que es más corta, es que me pidieron hace unos años que hiciera el prólogo para las obras de un gran escritor de la generación del 27, pero que tuvo mala suerte. No tuvo éxito, murió en la emigración, que se llamaba Max Aub. Y entonces me llamó la atención la frase que él había dejado escrita para su epitafio. Y es una frase que yo me repito con frecuencia y no tengo ningún interés en mi tumba, pero me parece una frase como tan altanera, tan humilde por una parte y por otra, bueno, tan alta, tan orgullosa, que me gusta repetirla. Lo que quería que pusieran es: hice lo que pude. A mí esa me parece una frase absolutamente genial. Sí, el mundo está fatal. Bueno, y lo que nos queda, ya. Pero yo he hecho lo que he podido para que no esté. Y a lo mejor es ese golpecito del caleidoscopio que hace que si nos pudiéramos ir unos 2 o 3 veces a la cama pudiendo decir, sí, el mundo está muy mal, pero yo he hecho lo que he podido para que no esté tan mal. A lo mejor cambiaban las cosas con más rapidez de lo que creímos. Bueno, y lo que estamos aquí es haciendo eso. Bueno, vamos a ver si el mundo está mejor a partir de este momento. Bueno, ¿alguna pregunta en el público? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, que me ha encantado como esperaba. Y nada, quería agradecerle especialmente la parte final. Ha hecho una reivindicación de la importancia de la lectura, ¿no? Yo coincido con lo que dice y quisiera refrendarlo aún más, ¿no? En el sentido de que yo creo que quizás es el acontecimiento de nuestra vida que más nos cambia y que no celebramos. En nuestra cultura occidental, que el niño aprenda a leer no se celebra. Se celebra la victoria de tu equipo de fútbol, se celebra un cumpleaños, se celebra una nota determinada porque es un hecho concreto. Si sacas un 9, vienes a casa, ¿no? Y tus padres te felicitan porque has obtenido un 9. Pero, sin embargo, no celebramos o no identificamos al niño, no le hacemos ver la importancia que tiene cuando ha aprendido a leer. Porque además la ventaja de la lectura es que una vez que aprendes a leer pocas palabras ya lo puedes leer todo, ya no hay límites. Otra ventaja muy importante es que no se nos puede desposeer de ella, se nos pueden robar bienes que tenemos, se nos pueden sustraer, pero una vez que aprendes a leer, el conocimiento nadie te lo puede privar. Y tiene tanta importancia que es el único instrumento a través del cual realmente podemos ser libres. De hecho, a los esclavos se les prohibía aprender a leer porque no se quería que aprendieran a pensar, y evidentemente para el pensamiento crítico que ha invocado previamente en la lectura. Pero si hay un pueblo, que es el de los judíos, que celebran el aprendizaje a leer. De hecho, al niño lo ponen a los pies del maestro y extienden como una miel por la pizarra, le hacen la merla. Eso yo supongo que será una tradición que probablemente ya no se celebra, no sé si se sigue llevando a cabo o no. E incluso escriben sobre un huevo de Pascua, escriben
escriben unas palabras para que luego el niño las ingiera y es como una manera de penetrar en su interior, ¿no? Entonces, quizás más que una pregunta es una reflexión, o sea, iba en esa línea y sobre todo hay una pequeña obra de una escritora que se llama Irene Vallejo, que yo me enamoré de ella, que es el Manifiesto por la Lectura, ¿no? Se la encargaron yo creo que el gremio de escritores y ahí te enseña cómo la lectura nos ha salvado en muchas ocasiones, sirve para momentos tristes, momentos dulces, momentos de excitación, momentos de relajación, ¿no? Pero ya hay algo que me ha atormentado durante años y ya no me atormenta porque he tirado la toalla. Es cómo conseguir que mis hijos se entusiasmen con la lectura. Sí, claro. No, eso es muy complicado, por eso te digo, en eso, ahí lo estamos de todas formas haciendo mal. Yo le contaba hoy a Ana que hace ya 10 o 12 años el gobierno de Andalucía me pidió que si podía organizar un equipo de expertos para ver por qué no estaban funcionando los planes de lectura, que se estaban gastando mucho dinero en Andalucía y que, sin embargo, no conseguían que despegaran, es decir, seguían por lo menos 5 puntos por debajo de la media nacional en índice de lectura. Bueno, yo creo que lo estamos haciendo mal. Ahí en la magia de leer recomendábamos algunos de los medios, porque conviene saber exactamente qué les puede atraer a los niños a la lectura. Los niños a la lectura se suele decir, bueno, que conviene leerles cuentos. Bueno, conviene leerles cuentos solamente leerles cuentos no fomenta la lectura, fomenta la afición a que te lean cuentos. Entonces, lo que hay que hacer ahí es que el niño se vaya a dar cuenta de que esas historias que le están gustando tanto están precisamente incluidas en esas manchitas que hay en los libros, para que él se dé cuenta de que él va a poder hacerlos. Y copiar un poco lo mismo que hace que los niños estén entusiasmados por aprender a leer. Resulta conmovedor ver la tenacidad con que los niños quieren aprender a hablar. De manera que todos los días aprenden 7 o 8 palabras, las repiten por la noche antes de dormir, juegan con ellas. ¿Por qué razón? Porque son muy conscientes del poder que les da dominar el lenguaje. El momento que pueden comunicar lo que dicen, pueden pedir, sobre todo pedir, se dan cuenta de que han subido a primera división. Ya están en un terreno que hasta ese momento les estaba vedado, que es hablar. Y trabajan y aprenden con una velocidad tremenda. Yo creo que es por ahí por donde debíamos ir la lectura. La lectura te da poderes. Lo de la magia es un poco por eso, es que la lectura te da poderes. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es aprender ese poder. ¿Por qué tuvo tanto éxito Harry Potter en niños que no leían nunca? Porque les introducía precisamente en un mundo de poderes. Es que yo voy a ser capaz de hacer esas cosas. Y hay que decir, mira, es que la lectura te va a permitir hacer muchas cosas. Y los niños se enganchan con bastante facilidad a la lectura y, de hecho, leen bastante. El problema que tenemos es en el paso de primaria a secundaria, que en secundaria disuadimos de la lectura. Y es ahí cuando se pierde el contacto por la lectura. Entonces, ahí de lo que se trata, y ya para rematar la faena, relacionamos la lectura con la historia de la literatura y con la lengua, que es una asignatura muy árida. No, el fomento de la lectura tiene que ir por otro lado. Tenemos que decir a los alumnos proporcionarles a los alumnos las lecturas que les puedan emocionar, no las lecturas que sean buenas. Una lectura, aunque sea muy mala, que se acostumbren a comprender el atractivo que puede leer una cosa por oposición a unos modos muy potentes y muy interesantes
de despertar las emociones, que es el cine o que son cualquier cosa gráfica. Entonces, ver exactamente qué libros seleccionamos para los adolescentes. Por ejemplo, a los adolescentes les interesan muchísimo los libros de autoayuda, porque tienen muchos problemas. Vamos a darles libros de autoayuda, sí, que lean libros de autoayuda, que se den cuenta que ahí están tratando de sus problemas. Yo a todos mis alumnos, que les daba varios libros, adolescentes, había 2 libros que me llamó la atención por qué les interesaban tanto, incluso a chicos que no eran especialmente